La influencia de la adicción en la toma de decisiones. La adicción es un estado en el que una persona se encuentra atrapada en un ciclo de comportamiento repetitivo, a menudo relacionado con el uso de sustancias o la participación en actividades que, aunque inicialmente placenteras, acaban por dominar su vida. El proceso de toma de decisiones de una persona adicta cambia drásticamente debido a la reorganización del cerebro bajo los efectos de las sustancias o comportamientos adictivos. Este video se centra en cómo la adicción afecta el cerebro y la capacidad de tomar decisiones racionales, explorando el proceso desde una perspectiva neurocientífica y psicológica. ¿Qué es la adicción? La adicción puede ser vista como un trastorno crónico que afecta el cerebro y altera el comportamiento. No se trata solo de una falta de voluntad o de un fallo moral, sino que implica cambios profundos en la estructura y funcionamiento del cerebro, particularmente en las áreas responsables de la recompensa, el control de impulsos y la toma de decisiones. La adicción incluye una variedad de comportamientos, desde el uso de sustancias como drogas o alcohol, hasta comportamientos compulsivos como el juego, la comida o el uso excesivo de tecnología. Uno de los principales factores que caracteriza la adicción es el deseo compulsivo o la necesidad incontrolable de consumir una sustancia o participar en una actividad, incluso cuando se es consciente de las consecuencias negativas. Esta compulsión es lo que lleva a la persona a repetir conductas autodestructivas. Y es precisamente donde se puede observar un cambio importante en el proceso de toma de decisiones. Para entender cómo la adicción afecta la toma de decisiones, es fundamental analizar cómo el cerebro responde a las sustancias adictivas o a los comportamientos compulsivos. Una sustancia adictiva, como la nicotina, el alcohol o las drogas, altera los niveles de dopamina, un neurotransmisor crucial para el sistema de recompensa del cerebro. Cuando una persona consume una droga o participa en una actividad adictiva, su cerebro experimenta una inundación de dopamina. Esto genera una sensación intensa de placer, lo que refuerza la asociación entre el consumo de la sustancia y la recompensa percibida. Con el tiempo, el cerebro se ajusta a estos altos niveles de dopamina, lo que significa que la persona necesita consumir más para lograr el mismo efecto. Este fenómeno, conocido como tolerancia, forma parte del ciclo adictivo. Sin embargo, la dopamina no solo está involucrada en la sensación de recompensa, sino también en la toma de decisiones. A medida que el cerebro se adapta a estos niveles alterados de dopamina, las áreas que controlan la toma de decisiones, como el córtex prefrontal, se ven afectadas, lo que reduce la capacidad de la persona para tomar decisiones racionales o controlar sus impulsos. Imagina que tu cerebro es como un coche de carreras. La dopamina es el acelerador, y el córtex prefrontal, que regula el comportamiento, es el freno. En una persona con adicción, la dopamina sobreestimula el acelerador, mientras que los frenos, la capacidad de tomar decisiones racionales, se ven debilitados. El coche sigue acelerando sin control, y aunque la persona es consciente de los riesgos, le resulta difícil detenerse. Uno de los efectos más notables de la adicción es la reducción del autocontrol. Las decisiones de una persona adicta suelen estar guiadas por impulsos inmediatos, en lugar de una evaluación racional a largo plazo de los riesgos y beneficios. En términos neurocientíficos, esto significa que el sistema límbico, que regula las emociones y la recompensa, domina sobre el córtex prefrontal, encargado del pensamiento lógico y la planificación. Las personas adictas a menudo experimentan un conflicto interno. Por un lado, reconocen las consecuencias negativas de su adicción,
como los problemas de salud, las dificultades financieras o los conflictos familiares. Sin embargo, su capacidad para tomar decisiones basadas en este reconocimiento está comprometida debido a la dependencia física y psicológica que tienen sobre la sustancia o el comportamiento adictivo. Un ejemplo clásico de este conflicto es el de un fumador. Aunque el fumador puede ser plenamente consciente de los efectos nocivos del tabaco en su salud, como el riesgo de cáncer de pulmón o enfermedades cardíacas, la adicción a la nicotina hace que tomar la decisión de dejar de fumar sea extremadamente difícil. La dopamina liberada por la nicotina refuerza la conducta de fumar, a pesar de las consecuencias negativas. Y el fumador se encuentra atrapado en un ciclo donde el placer inmediato supera la planificación racional a largo plazo. Uno de los factores que más influye en la toma de decisiones de una persona adicta es la búsqueda de gratificación inmediata. La adicción altera el equilibrio entre las recompensas a corto y largo plazo. La necesidad de obtener una recompensa instantánea, como el alivio temporal del estrés o la euforia de una droga, prevalece sobre la evaluación de los resultados a largo plazo, que suelen ser perjudiciales. Este fenómeno está relacionado con un concepto llamado descuento hiperbólico, que describe cómo las personas valoran las recompensas inmediatas mucho más que las futuras. En otras palabras, cuando se enfrentan a la decisión entre una recompensa pequeña y rápida o una mayor, pero distante en el tiempo, las personas adictas tienden a optar por la primera opción, incluso si saben que no es lo mejor para ellos a largo plazo. El juego compulsivo es otro comportamiento adictivo que ilustra cómo la búsqueda de gratificación inmediata puede distorsionar el proceso de toma de decisiones. Un jugador compulsivo sabe que las probabilidades de ganar son bajas y que a largo plazo está perdiendo dinero. Sin embargo, la posibilidad de obtener una recompensa rápida y la emoción del momento lo llevan a seguir apostando, incluso cuando las pérdidas financieras son evidentes. La adicción no solo altera la forma en que se toman decisiones en el momento del consumo, sino que también crea un ciclo de dependencia en el que las decisiones futuras se ven comprometidas. A medida que la persona continúa consumiendo una sustancia o participando en un comportamiento adictivo, su cerebro sigue reorganizándose, lo que dificulta aún más la toma de decisiones racionales. Este ciclo de dependencia es alimentado por dos factores clave. Uno, el síndrome de abstinencia. Cuando una persona adicta deja de consumir una sustancia, experimenta síntomas físicos y psicológicos desagradables, lo que impulsa su deseo de volver a consumir. Esta presión interna para evitar el malestar de la abstinencia puede llevar a tomar decisiones impulsivas y autodestructivas. 2. El condicionamiento. La adicción también está relacionada con el aprendizaje asociativo. El cerebro asocia ciertos estímulos, lugares, personas, emociones, con el consumo de la sustancia o el comportamiento adictivo, lo que activa los deseos y dificulta la toma de decisiones conscientes. Imagina a una persona que está en proceso de recuperación del alcoholismo. Aunque haya tomado la decisión racional de dejar de beber, al enfrentarse a una situación estresante o estar en un ambiente donde solía beber, su cerebro asocia estos estímulos con el consumo de alcohol. Este condicionamiento puede desencadenar deseos intensos, dificultando la capacidad de tomar una decisión consciente de evitar el alcohol. A pesar de los efectos devastadores de la adicción en la toma de decisiones, la recuperación es posible. Uno de los primeros pasos en el proceso de recuperación es restaurar el equilibrio en el cerebro, lo que implica reducir la dependencia de la sustancia o comportamiento y fortalecer las áreas
Responsables de la toma de decisiones racionales. Existen varias estrategias que han demostrado ser efectivas para mejorar la capacidad de tomar decisiones durante la recuperación. 1. Terapia cognitivo-conductual. TCC. Esta terapia ayuda a las personas a identificar y cambiar patrones de pensamiento disfuncionales que conducen a decisiones impulsivas. La TCC también enseña habilidades de afrontamiento para resistir los deseos de consumo. 2. Mindfulness. La práctica de la atención plena ayuda a las personas a desarrollar una mayor conciencia de sus pensamientos y emociones en el momento presente. Esto puede reducir la reactividad impulsiva y promover decisiones más conscientes y deliberadas. 3. Apoyo social. La participación en grupos de apoyo, como los Alcohólicos Anónimos, ofrece un entorno en el que las personas pueden compartir sus experiencias y aprender de los demás. Esto refuerza las decisiones de mantenerse sobrios o evitar comportamientos adictivos. En resumen, la adicción es una enfermedad que afecta profundamente la capacidad de tomar decisiones racionales, al alterar la química y la estructura del cerebro, a través de la manipulación del sistema de recompensa y el debilitamiento del autocontrol. Las personas adictas a menudo se encuentran atrapadas en un ciclo de dependencia que hace que sea extremadamente difícil tomar decisiones basadas en la razón y el bienestar a largo plazo. Sin embargo, comprender cómo la adicción afecta la toma de decisiones es un paso crucial para desarrollar estrategias de recuperación eficaces, mediante la combinación de tratamiento, apoyo y la implementación de técnicas como la terapia cognitivo-conductual. Es posible restaurar la capacidad de tomar decisiones más equilibradas y conscientes, lo que permite a las personas adictas recuperar el control de sus vidas. Este video ofrece una mirada en profundidad a la intersección entre la adicción y la toma de decisiones, destacando tanto los desafíos como las soluciones disponibles para quienes buscan romper el ciclo de la adicción.